Hola, buenos días. Bienvenidos a este primer vídeo del año. Y como no podía ser de otra manera, me gustaría comenzar pues con mis mejores deseos para todos ustedes para este año. Sobre todo en cuanto a salud y felicidad. Y en menor medida, bueno, pues desearles que tengamos un elevado número de aciertos, ¿no? Será señal de que el año en términos financieros, en términos de mercados, pues nos está saliendo bien. Vamos a hacer un repaso de los mercados importantes a nivel mundial. Luego acabaremos ya viendo algunas cosas más concretas del IBEX, ¿no? En cuanto a los mercados europeos, bueno, parece que la jornada de hoy está siendo bastante buena, y eso que nos falta la referencia de Estados Unidos. Hoy no abren y por lo tanto vamos a estar un tanto huérfanos, pero parece que queremos aprovechar esa falta de actividad en el mercado americano para tirar hacia arriba y consolidar bien, en la medida de lo posible, por encima de esa zona de 9.330, que a mi entender es la clave, ¿no? Sabemos que a comienzos de año pues siempre hay vamos a llamarlo una especie de juego, porque no es más que otra cosa, un juego al que prácticamente todos los analistas nos prestamos, en mi caso además de buen grado, porque lo entiendo como lógico, en el sentido de que, bueno, pues en la mayoría de los medios de comunicación siempre nos piden una proyección para el conjunto del año para el IBEX 35, ¿no? Bueno, a mi entender, el IBEX es bastante alcista, toda vez que sea capaz de permanecer por encima de estos 9.330, en consonancia además con el conjunto de los mercados internacionales, que me parece que sí pueden estar en desarrollo de un último tramo alcista, de un movimiento que comenzó en 2009, ¿no? Algo bastante más evidente en los mercados norteamericanos, como comprobaremos a continuación. Pero en todo caso, mi escenario pasa por contemplar una primera parte de año alcista o bastante alcista, y posteriormente, cuando entendamos que efectivamente ha finalizado el movimiento, pues ahí sí que tenemos bastantes posibilidades de padecer una corrección muy seria, muy importante, porque no lo será a un solo tramo, sino probablemente comenzará a serlo con respecto a todo el movimiento alcista que se inició en 2009. 2009 en la mayoría de los mercados, porque en los Nasdaq fue con anterioridad, en el caso del IBEX ha sido con bastante posterioridad, en fin, pero por tomar como referencia lo que siempre solemos hacer, que es SP500 y Dow Jones, ¿no? Pero también es verdad que esto no deja de ser más que un escenario de largo plazo, que se puede o no cumplir, ¿no? Cuando hacemos proyecciones de este calibre, pues podemos fallar por una auténtica barbaridad. Lo que sí es cierto es que, aunque es bueno tener un escenario en la cabeza, y cada cual como consecuencia de nuestro análisis lo tenemos, yo creo que el mercado nos va dejando en cada momento los niveles suficientemente contundentes como para tomar decisiones a partir de esos niveles. Es decir, pocas de las decisiones que vayamos a tomar hoy o mañana van a depender de que dentro de un año prácticamente el IBEX esté aquí o allá, o pensemos que va a estar aquí o allá. Esto en el caso del IBEX. En el caso del DAX vemos que la situación, con sus grandísimas diferencias, pero es muy similar, en el sentido de que está tratando de consolidar por encima de esta fuerte resistencia que tenía en la zona de 11.435, y empieza a hacerlo, sobre todo en la jornada de hoy, con un movimiento muy importante. Así que perfectamente puede continuar el escenario alcista. Y en el caso del resto de mercados europeos, CAC 40 vemos que también, solo que no estaba en ninguna resistencia importante, y sobre todo ya ha sido capaz de consolidar por encima del 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde sus máximos del año pasado, desde abril del año pasado. Luego, su único objetivo a priori son precisamente esos niveles, la zona de 5.280, y por lo tanto el recorrido potencial es muy ambicioso. Es también el caso del Eurostoxx en cuanto a contenido, pero aquí, bueno, pues digamos que el movimiento está bastante más retardado, porque lo único que está haciendo es consolidar por encima del 0,5% de Fibonacci a toda esa gran caída.
la que también veíamos en el K40. Luego su siguiente objetivo lo tenemos en el 0,618, en la zona de 3.390, y si es capaz de confirmar por encima, probablemente también inicie un movimiento muy similar. En el caso de los mercados americanos, pues es que poco hay que añadir a lo que ya venimos diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Esto, sin ninguna duda, es alcista, incluso a corto plazo, en el caso del Dow Jones, está respetando soportitos de corto plazo. Es más, aunque acometiera alguna corrección, parece que pudiera ser exclusivamente a este último tramo alcista. El SP500 pues prácticamente lo mismo, respetando niveles. Nasdaq 100 y Nasdaq Composite, puesto que hace bien poquito que habían confirmado por encima de sus anteriores máximos históricos, pues cada vez que tienen una corrección parece que es de mayor calado, pero en principio mientras aguante por encima de la zona de 4.645, pues aquí no estará pasando nada tendencial importante, y en Nasdaq Composite pues exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, el escenario, y por tenerlo en la cabeza, yo creo que puede seguir siendo perfectamente alcista en el corto y casi diría que en el medio plazo. Vamos a hacer un repaso de otros mercados cuyos movimientos lógicamente van a estar muy correlacionados con lo que también pueda suceder en el conjunto de la renta variable. El primero de ellos, el petróleo. Fíjense qué aspecto tan alcista tiene, y que además solo como consecuencia de la formación triangular que acaba de romper, que sería esta zona. Esto es un triángulo tremendo. La boca del triángulo es lo que tienen proyectado aquí y podría llevar al precio hacia la zona de $70. Estamos hablando del West Texas. Lógicamente, en principio va a tener resistencias curiosas. El 0,382 de Fibonacci a toda la última caída desde 108. Esa es la zona de 57,30 aproximadamente. Después la zona de 67. Pero en definitiva, que son cotas importantes, lo que realmente es trascendental en el momento actual es que sea capaz de permanecer por encima de estos 51,70, que como ven, durante todo el mes de diciembre ha venido siendo la zona pivote. Parece que ahora sí quiere iniciar con algo más de verticalidad el movimiento e iniciar precisamente ese proceso de búsqueda de niveles sensiblemente superiores. Esto, por pura lógica, va a incidir también en determinados títulos, sobre todo aquellos cuya evolución depende también mucho del precio del petróleo, y en el caso del IBEX 35, pues estaríamos hablando de Repsol, de Técnicas Reunidas, en fin, puede ser bueno para ambos títulos. Vamos a hablar del oro, que fíjense que una vez que perdió la zona de 1.170, y con respecto a lo que había sido toda la última subida, desde 1.045, claro, una vez que pierde esta zona de 1.170, aquello que pensábamos podía convertirse en un fuerte soporte, pues resulta que no, que lo perdió con bastante contundencia, y puede que el movimiento actual sea simplemente un pullback precisamente hacia esa zona, porque ahora lo más normal es que busque la zona de 1.045, que fue el inicio precisamente del último movimiento. Claro, todo esto encaja con un supuesto movimiento alcista en los mercados, al perder parte del carácter refugio que siempre se le ha otorgado al oro, ¿no? Y sobre todo también, pues bueno, porque el dólar está muy fuerte, luego lo veremos, y por lo tanto, a corto plazo puede que el oro siga sufriendo en su cotización. El bono alemán, fíjense que a estos niveles prácticamente está a punto de corregir. En la zona de 165 estaría corrigiendo el 0,618% de toda la caída desde sus máximos históricos en 169. Puede que esté muy próximo el momento de volver a tomar posiciones bajistas que, por otro lado, contemplando el medio y casi el largo plazo, son las únicas que me parece coherentes, sobre todo porque todo este grandísimo movimiento alcista anterior obedece a la irracionalidad, ¿no? A esa irracionalidad, por lo cual cuando el DAX estaba aquí, la curva de tipos estaba invertido hasta un 10 años, es decir,
aquí el 10 años alemán estaba en negativo. Esto es incongruente de manera histórica, por lo tanto, solo cabía una opción. De hecho, fíjense que la anchura del canal en el que se estaba moviendo el precio, una vez que rompió, y además con un tremendo hueco bajista, fíjense cómo la proyección de ese canal, de la anchura de ese canal, era esta, y en precios de cierre es que prácticamente lo clavó. Lo clavó. Y desde ahí simplemente lo que creo que es que está corrigiendo en forma de onda B, pero para posteriormente formar una gran onda C. El caso del índice sectorial bancario europeo, subyacente, que también se ha topado con una resistencia importante, que es el 0,5% de toda la última gran caída desde 162, y al tiempo techo del canal alcista en el que está metido el precio. Luego es normal que tenga problemas para superar esa resistencia. En definitiva, para mí la zona importante es 123. Si es capaz de superar este nivel, fíjense qué nivel, si es capaz de superar esos 123, estaremos hablando nuevamente de un escenario para el conjunto de la banca en Europa muy alcista. De hecho, al tocar precisamente el techo de este canal, la corrección lo podría haber llevado a buscar niveles sensiblemente inferiores. De momento está respetando incluso el primero de los soportes, el que presenta en la zona de 117.30, y desde ahí, hoy precisamente, en la jornada de hoy, está rebotando con bastante contundencia. Es decir, que a no ser que veamos precios por debajo de 115.45, pues probablemente el escenario vuelva a seguir siendo el de querer romper por encima de esa resistencia importante, al hilo también de unos índices europeos que parece quieren consolidar bien por encima de anteriores niveles importantes. Yo creo que en cuanto a lo que son mercados que podamos correlacionar y que van a tener influencia en la evolución de los mercados de renta variable, solo nos faltaría por contemplar el eurodólar. Pero fíjense la tremenda lateralidad que desde enero del año pasado viene teniendo, con un rango muy amplio, es cierto, pero moviéndose entre 1,046 y 1,16. Hace ya bastante tiempo que la secuencia era bastante bajista. Hablábamos de que como mínimo iba a ir a buscar esa zona de 1,046, 1,047, y de hecho rompió por debajo, pero claro, rompió en su nivel más bajo, llegó a estar un 1% solamente por debajo de ese nivel. Parece que el movimiento actual pudiera ser simplemente de pullback para seguir cayendo o no, porque si es capaz de superar la zona de 1,067 tendríamos una primera advertencia de que se vuelve a meter con potencia dentro del proceso lateral que ya dura prácticamente 2 años, cosa que quedaría muy confirmada por encima de 1,08. ¿De acuerdo? Y ya yendo a títulos en particular, y sobre todo viendo la evolución previsible de los de los mercados norteamericanos, debemos fijarnos en Apple. Fíjense, este es el gráfico del gigante informático y de telecomunicaciones, y observen cómo el máximo relativo anterior, el de octubre de este año, en la zona de 118.80, se corresponde casi con total exactitud con una resistencia que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde sus máximos históricos en 134,75. Conclusión, esa es la zona que está atacando ahora mismo. Si es capaz de consolidar por encima de 110, vamos a poner de 120, el escenario se vuelve muy alcista, pero muy alcista como para pensar que incluso habríamos asistido a una corrección importante y que su único objetivo no solamente son los máximos históricos anteriores, sino posiblemente volver a superarlos. Luego vamos a estar muy pendientes de la evolución en el muy cortito plazo de Apple para ver cuál puede ser precisamente la evolución de los índices norteamericanos. Y ya en el mercado español, simplemente hacer una referencia a aquellos títulos que puedan capitalizar mejor el movimiento actual. Es verdad que muchos de los títulos tienen un buen aspecto. A mí me gustaría destacar algunos de ellos, desde el lado alcista, evidentemente.
Dentro del sector bancario, el que más me gusta en el momento actual es Bankia. Es el que tiene el aspecto más limpio desde el lado alcista, el que digamos está más, tiene el recorrido más diáfano hacia resistencias de niveles sensiblemente superiores, por lo tanto es el que más me gusta. Día tiene muy buen, y además venimos diciéndolo hace ya unas cuantas jornadas, por no decir semanas, y creo que sigue manifestando ese buen aspecto. Enagas, que lo ha pasado mal y parece que quiere volver a coger esa condición de activo refugio. Gamesa a mí me sigue gustando. Grifols, Indra, Red Eléctrica, por los mismos motivos prácticamente que Enagas, y Repsol, al que sí me gustaría dedicarle un minutito. Este es el gráfico de Repsol. Observen cómo hace ya tiempo que superó el 0,618% de Fibonacci a toda la última gran caída que se había iniciado en la zona de 16,57, 16,60. Ese 0,618 es 13,20, perdón, 13,12, y lo tenemos ya en 13,45, y durante la semana pasada en máximos intrasemanales lo tuvimos en 13,90. Es un título que además al hilo no solamente del buen aspecto que presentan hoy el conjunto de los índices, sino también del previsible recorrido alcista para el petróleo, puede por lo tanto seguir haciéndolo muy bien. Observen también cómo desde que se inició la gran recuperación en 7,54, las secuencias, y si exceptuamos el movimiento del Brexit, todos los máximos relativos son crecientes, al igual que los mínimos, así se sube. Luego, si respeta esta franja entre 13,10 y el máximo relativo anterior, que es la zona de 12,85, y para mí este debiera ser el último nivel que permita mantener en cartera Repsol, pero mientras aguante por encima de este nivel, para mí es un título con muchas posibilidades de ir a completar el recorrido nuevamente hacia sus máximos anteriores en la zona de 16,60. Movimiento hartamente repetido a lo largo de su historia. Observen en cuántas ocasiones ha tocado esa zona de sus máximos históricos, en 16,90, entre 16,50 y 17. Pero observen también cómo cada vez que lo ha conseguido ha derivado en caídas brutales. ¿Lo ven? Bueno, pues simplemente está haciendo exactamente el mismo movimiento que en ocasiones anteriores. Luego, casi por una cuestión de repetición de la historia, es a mi entender el que más fácil o allanado tiene el camino hacia esa zona de sus máximos anteriores por encima de 16,50. Y en principio nada más. Sé que es un vídeo aburrido por lo largo, pero bueno, quería hacer un resumen de la situación actual, para ver cómo o dónde nos situamos en este comienzo del año. Sin más, ya saben que según se vayan produciendo variaciones, pues aquí estaremos para tratar de contarlas y de analizarlas. Y me despido como inicié el vídeo. Un muy feliz año para todos y feliz negocio.